gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él. Cargó sobre sus hombros la cruz, llevó de este mundo el castigo cruel, sufrió del hombre ingrato el desprecio aquel. Así su vida Él entregó. Amó como ninguno amó Jesús. Dejó en cada paso su eterno amor. Mostró ser obediente hasta morir, y así humildemente sufrió. Mi buen Jesús, herido caminó por la cuesta del Calvario para salvarme a mí, perdido y vil pecador. Él dio su esposa allí, su perfecta, su querida, para ganarla ahí y así reinar junto a Él. Herido caminó por la cuesta del Calvario para salvarme a mí, perdido y vil pecador. Él vio su esposa allí, su perfecta, su querida, para ganarla ahí y así reinar junto a Él. Y así reinar junto a Él, y así reinar junto a Él. Hermanos, los saludamos con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Una nueva oportunidad, hermanos, de poder estudiar la palabra, de estar en comunión a través de este medio. Y bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy vamos a tratar de terminar la lectura de la carta de Pablo a Filemón y ver las lecciones para nuestra vida práctica que venimos aprendiendo con ayuda del Espíritu Santo.
Y bueno, les informo que hoy vamos a cerrar la carta y la próxima oportunidad, que es el martes, vamos a ver la enseñanza simbólica que tenemos en esta carta para terminar este estudio, hermanos, con ayuda de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Así que nos quedan solamente 2 estudios más nomás de esta carta, así que vamos a tratar de aprovechar más. Y como siempre les animo, hermanos, estoy más que seguro que el Espíritu Santo les va a dar más a ustedes cuando empiece a revisar y a anotar y a meditar y a sumergirse en toda la Escritura, hermanos. Gracias a Dios. Vamos a retomar nuestra lectura a partir del verso 18. A partir del verso 18 de la carta de Pablo a Filemón. Dijimos que esta es una carta muy íntima, una carta de un apóstol que no se presenta como apóstol en esta carta, de un hombre de Dios a su amigo, a otro hombre de Dios, a su amigo, amado, una carta muy íntima para tratar un asunto muy íntimo, el regreso a casa de Onésimo. ¿Quién fue? Y ya no es. Quien fue un esclavo, quien fue un pecador y ahora es un amado hermano. Y era un tesoro para Pablo era como el corazón de Pablo. Era como en la ausencia de Timoteo, Onésimo era el segundo Timoteo prácticamente para Pablo. Qué hermoso, hermano, cuando vamos viendo, porque también aprendemos, hermano, en nuestra vida práctica, en la vida de la iglesia, en la vida como partes del cuerpo de Cristo, aprendemos a conducirnos cuando notamos el desempeño de cada hermano en la iglesia primitiva. Cuando vemos cómo se movían, qué hacían, qué no hacían. Toda la Escritura, hermano, nos enseña, es útil para nuestra vida, hermano. Esta Escritura nos va a ir exhortando, animando, enseñando, edificando, y así, hermano, vamos aprendiendo. Porque necesitamos aprender, hermano, día a día. Gracias a Dios. Encontramos en el verso 18, dice el apóstol Pablo a Filemón: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Verdaderamente encontramos una frase que solamente un hombre rico podría decir. Bueno, yo nunca pude decir esto, hermano, en lo natural, pero hoy puedo leer en lo espiritual, hermanos, una frase como esta. Creo que más de uno hemos tenido ese amigo que era pudiente. Muchos hemos tenido ese tipo de amigo que le decía al otro: bueno, ¿cuánto te debe Gustavo? Bueno, ponele a mi cuenta. Y cómo nos poníamos contentos, hermano, cuando nuestra deuda era saldada. Así, hermano, vemos que Pablo habla a un hombre pudiente, a un hombre de lo natural rico, Filemón. Pero Pablo no tenía riquezas naturales ni materiales, era un hombre que estaba preso. Por eso Pablo hace este contraste, hablando a un hombre rico en lo natural, en lo terrenal. Y él mostrándose, por eso le dice: yo soy Pablo viejo, soy un hombre anciano y encima prisionero de Jesucristo. Riqueza terrenal, Filemón, amigo mío, yo no tengo ninguna. Pero como aquí ahora Pablo nombra a su cuenta bancaria en los cielos, nombra su cuenta de ahorro y parece que está lleno de riquezas. Y era así, hermano. Este hombre, el apóstol Pablo, estaba lleno de las riquezas, de las inescrutables riquezas, de la gloria de Cristo, hermano. ¿Cuánto necesitamos, hermano, acumular estas inescrutables riquezas? Y es ahí, hermano, que le dice a Filemón. Y me imagino yo, Filemón, leyendo esta carta a un hombre rico y que un pobre te iba a ponerla a mi cuenta. Imagínese, hermano. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí. Y si en algo te dañó o te debe, está mencionando una deuda, tal vez Onésimo dijimos que le pudo haber sustraído algo, se pudo haber apoderado algo de los bienes de Filemón, pero vemos que algo causó, que produjo mucho pesar en la casa de Filemón. No encontramos más información, hermano, pero sí suponemos por
por lo que encontramos en la Escritura. Algo causó en el corazón de Filemón que ciertamente Onésimo tuvo que huir. Tuvo que huir. No sabemos si es que verdaderamente las autoridades lo tomaron y bueno, fue a caer preso junto al apóstol Pablo. Y así es, hermano, le dice, ponlo a mi cuenta. Y el apóstol Pablo está ahora, y anote esto, hermano, resalte, él está intercediendo por Onésimo, conforme a toda su cuenta, toda su cuenta, dice, ponlo a mi cuenta. Parece ser que Pablo tenía una garantía en este asunto, y parece ser que él tenía, ¿cómo que se suele decir, hermano? Con Filemón, él ya tenía un negocio, podemos decir, un negocio en común, que ambos habían dejado, habían llenado de riquezas entre sí, se habían enriquecido mutuamente. Era una intimidad la que disfrutaba Pablo con Onésimo. Por eso es que encontramos estas palabras amistosas, palabras muy profundas que solo hombres de muchas confianzas se pueden decir. Y más en ese tiempo, hermano, donde, bueno, hoy en día nomás que la mayoría de los hombres ya, ante la primera vista con otra persona ya toman confianza, pero antes era un poco más diferente la sociedad, hermano. Por lo menos el respeto por la otra persona un poquito más se consideraba, hermano, y más a las personas de un poder adquisitivo alto en la sociedad. Pero el apóstol Pablo, conocía su lugar dentro del propósito de Dios en la vida de los hermanos y en el cuerpo de Cristo. Si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. Pablo está mostrando la labor sacerdotal. Él está presentando la labor sacerdotal del creyente. Muchas veces, hermanos, nos olvidamos de esta labor sacerdotal. Hemos sido hechos sacerdotes para Dios. Somos sacerdotes, hermanos, somos intercesores, mediadores. Somos colocados como un puente que unimos a los hombres. Nosotros somos ese puente que le llevamos al máximo puente, al máximo mediador. Está Dios, está a la derecha, está sentado el sumo sacerdote que es Cristo, y nosotros somos ese puente que está un poquito más para allá. Le acercamos a los hombres a Cristo, y Cristo presenta ante Dios los hombres. Y bueno, Pablo estaba presentando la labor sacerdotal, estaba intercediendo. Y así nos muestra verdaderamente el carácter de Cristo. Cuando los hermanos han entendido la labor sacerdotal, están mostrando el carácter de Cristo. Y así es la vida de los fieles que han comprendido esta verdad, hermano, y que viven conforme a la verdad. Interceden ante el trono de la gracia de Dios por otras personas, ya sea para atraer pecadores para la salvación o para presentar a los hermanos ante el trono de la gracia. Hermanos, ¿qué provecho hay en la iglesia cuando los hermanos comprenden esta labor sacerdotal? De presentar ante el trono de la gracia, presentar ante Cristo la vida de los hermanos. Y eso es lo que encontramos en el verso 4 que hemos estado estudiando. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. La oración nos presenta esa labor sacerdotal de preparar el incienso, y cuando el incienso empieza a expedir su aroma, la oración. Pero primeramente nos muestra la oración sumo sacerdotal de Cristo. Verdaderamente Pablo tenía una comprensión completa de Cristo como sumo sacerdote, hermanos. Por eso es que le dice a Pablo le dice a Timoteo, vamos a leer en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 5, rápidamente, hermano, para mencionar simplemente. Dice, porque hay un Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero nosotros hemos sido hechos sacerdotes con nuestra cabeza. Nosotros trabajamos a favor o junto con el mediador entre Dios y los hombres.
que es Cristo el sumo sacerdote. Él vino a ser cabeza de la nueva creación y nosotros como parte de la nueva creación también oficiamos como sacerdotes. Y así también encontramos que los fieles se mueven dentro del cuerpo de Cristo para que los creyentes puedan vivir en paz. Siempre encontramos en la carta que Pablo dice procurad la paz, dice buscad la paz. Y Pablo siempre animó a los creyentes a que puedan vivir en paz, perdonándose mutuamente, soportándose, amándose unos a otros. Por eso es que vemos que Pablo viene ante Filemón para interceder por Onésimo, para que haya paz en el cuerpo de Cristo, para que no haya rencores, para que esto no exista, hermano. Y así encontramos a hermanos que se mueven dentro del cuerpo de Cristo para que haya paz. ¿Hace cuánto ustedes no ven este tipo de hermanos? Gracias a Dios que podemos ver a estos hermanos. Pero es muy difícil, es casi indetectable este oficio hoy en día, hermano. Porque si algún hermano se mueve entre las congregaciones, si algún hermano se mueve entre el cuerpo de Cristo, no es para sembrar la paz. Todo lo contrario, hoy en día se siembra la discordia, se siembra la división y la contienda. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Uno cree que está oficiando como sacerdote y está oficiando todo lo contrario. Su carne se viste como el fariseo. Vestidura de sacerdote, pero era otra cosa. La carne estaba medio disfrazada. Estaba disfrazada. Y así, hermano, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Nosotros tenemos esta labor sacerdotal, pero para sembrar la paz, para vivir en paz, para que nos podamos perdonar unos con otros. No debemos permitir la murmuración, no debemos permitir los chismes, hermanos, entre nosotros. Jamás, hermano, no permita esto. Usted, ahora cuando terminemos este estudio, hermano, cuando venga un chisme a su oído, recuerde, hermano, que la labor sacerdotal no es de esparcir chisme, sino de esparcir la paz. Por eso Pablo se preocupó. Vio a Onésimo, que él tenía que volver como esclavo a la casa de su amo, pero así él dijo no. Él va a volver allí a su casa, pero la paz tiene que gobernar la vida. Y así es la gracia, hermano. Cuando la gracia, hermano, gobierna la vida de la iglesia, hermano, hay paz. Por eso es que todos los hermanos deben tener una comprensión de lo que es la gracia, para que la paz les gobierne, para que la paz gobierne su mente, para que la paz gobierne el corazón, hermanos. Por eso es que este mensaje, hermano, dice Pablo, nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. Primeramente, reconciliación del hombre con Dios. Porque Cristo Jesús estaba en la cruz reconciliando a los hombres con Dios, a todos los hombres. Pero también, hermanos, esto no queda solamente ahí. Siempre, hermanos, el mensaje de la cruz nos va a mostrar que Cristo nos perdonó, que Cristo nos amó. Por eso es que Pablo le dice a los colosenses, le dice, como Cristo perdonó, así también vosotros debéis perdonar unos a los otros. Este es, hermano, el mensaje de la cruz. Siempre, hermano, el mensaje de la cruz también fluye el perdón, la tolerancia, la paciencia, el amor y la paz. Así que, hermano, tanto aprendemos de esta palabra. Por eso es que Pablo necesitaba mostrar a Filemón un hombre rico en lo material, que no solamente en lo material se puede ser rico, sino en lo espiritual. Riquezas, hermano, tesoro podemos hacer en los cielos, dijo el Señor Jesucristo. Y allí es donde tenemos que hacer los tesoros, en los lugares celestiales. Gracias a Dios, hermano. Así que hoy es día de revisar nuestra cuenta celestial, nuestra cuenta de ahorro celestial, hermano. Vamos a revisar nuestros tesoros en los cielos. ¿Cómo está? Así que si está faltando, hermano, el perdón, vamos a preocuparnos, hermano, por este saldito que estamos teniendo. Gracias a Dios. Qué hermoso, hermano, cuando podemos aprender de la palabra. Dice en el verso 19, yo, Pablo, lo escribí de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún a ti mismo te me debes de más. Pablo asume la responsabilidad sobre el otro, hermano, verdaderamente figurativo de Cristo. Representa la vida de Cristo.
verdaderamente podemos recibir el incienso más sabroso, más precioso, porque Cristo se manifiesta, hermano. Miramos a Cristo intercediendo, por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 23, verso 34, hermano. Él colgado desde la cruz, todavía seguía expidiendo su aroma precioso. Y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús estaba siendo rechazado, estaba siendo crucificado por sus enemigos, y Él estaba intercediendo por esos pecadores. Así, hermano, vemos el incienso. Gracias a Dios. El pueblo estaba dañando al Hijo de Dios, pero Él pedía que esta ofensa no sea tenida en cuenta. Él ya estaba pagando el daño. Cristo estaba pagando el daño en la cruz. Y así, hermanos, vemos a Pablo. Él estaba en la cárcel. Por eso es que le dice, yo soy prisionero de Jesucristo. Yo estoy aquí pagando para que vos, Filemón, puedas servir a tu hermano, puedas amarle a tu hermano, así como yo sufro por el Evangelio de Jesucristo. Vos lo único que tenés que hacer es perdonar a tu hermano, perdonarle. Antes ofendió, pero ahora te es útil. Gracias a Dios. Dice el verso 20, sí, hermano, góceme yo de ti en el Señor, recrea mis entrañas en el Señor. Vemos que esta petición, esta solicitud de Pablo iba a generar mucho más gozo. Y así es, hermano, cuando la iglesia vive perdonando, los hermanos viven perdonando. Los hermanos están manifestando la vida de Cristo y hay gozo, hermano. Se gozan los obreros, se gozan los hermanos, se goza toda la iglesia, hermano, cuando un hermano puede perdonar a otro. Y si es notorio, hermano, toda la congregación nota, y esto es lo que está ocurriendo en Colosas. Toda la congregación estaba siendo partícipe y testigo del perdón de Filemón con Onésimo, y de la utilidad que tenía Onésimo ahora. Verso 21, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que aún harás más de lo que digo. Ciertamente, hermano, estamos seguros que Filemón accedió a este pedido. Estamos más que seguros, hermano, porque esta carta ha quedado en nuestras manos para nuestra enseñanza. Gracias a Dios, era un hermano de un corazón noble, Filemón. Por eso es que Pablo sabía que él haría más de lo que se le pedía. Y encontramos en el verso 22, dice, así mismo prepárame también alojamiento. Y seguramente el alojamiento que tenía Filemón para Pablo ya tenía todo dispuesto para Onésimo. Y lo albergó y lo cuidó, ya no como esclavo, sino como un hermano amado. Ya la relación cambió totalmente. Dice, prepárame también alojamiento. Esto habla de la confianza y la gran comunión que disfrutaban Pablo con Filemón, hermano. Pero también notamos la fe de Pablo para ser liberado. Dice, porque espero que por vuestras oraciones os tengo de ser concedido. Pronto voy a recibir la libertad, dice en otra versión. Verdaderamente, hermanos, Pablo nos muestra la fe. Muchas veces nos encontramos, hermanos, como en una prisión, como en una cárcel. Nos encontramos rodeados de problemas, rodeados de tribulaciones, rodeados de pesares y angustia y aflicción. Pero, hermano, esta es la fe. Esta es la fe. A veces hablamos con un hermano, ¿cómo está, hermano? Dice, y acá estoy en lucha, dice. Pero automáticamente dice, pero en victoria. Porque sabe, hermano, que Cristo padeció para que nosotros podamos disfrutar la riqueza de la gracia, hermano. Y así, el hombre de fe, hermano, va creyendo en la libertad, de vivir de libertad en libertad, de victoria en victoria. Por eso nunca, hermano, nuestra mente se queda dentro de la cárcel, siempre está hacia afuera, hermano. Y así fue el apóstol Pablo, él no miraba la cárcel, sino miraba la edificación de los hermanos que estaban fuera de la cárcel. Qué hermoso, hermano. A veces nos encerramos nosotros mismos en una cárcel y nosotros nos preocupamos por eso y nos olvidamos de los hermanos. Y no tiene que ser esto así. Tenemos que tener fe. Y si estamos atravesando tribulaciones, aflicciones, no nos olvidemos
de nuestra labor sacerdotal. Interceder por los hermanos en oración, de interceder por los hermanos en la visita, en sembrar en paz, y sobre todas las cosas, como dice la palabra, exhortándonos unos a otros, sabiendo que el tiempo está cerca. Está pronto la venida del Señor, hermanos. Y es por eso que hablamos tanto de la palabra, hermanos, porque la palabra es lo único que nos va a edificar. La palabra es lo único que nos va a ir limpiando y dice, va edificándonos y nos va dando entendimiento de la perfecta voluntad de Dios. En el verso 23, 24 encontramos el equipo de trabajo de Pablo ahora. Bueno, en la carta a los hebreos encontramos la galería de la fe, pero mayormente de los hebreos, de la historia del pueblo hebreo. En Hebreos 11 encontramos la galería de la fe. Y en la carta a los romanos, en el capítulo 16 encontramos también la galería de la fe, pero de la iglesia gentil. Y mayormente vamos a encontrar en las cartas de Pablo el equipo de trabajo. Sí, esto quería hacer notar, hermano, porque a la carta de los hebreos encontramos de la historia de los israelitas, la galería de la fe. Pero acá en Romanos 16 encontramos la galería de la fe de la iglesia gentil. Y ahora, hermanos, en Filemón encontramos el equipo de trabajo de Pablo en este momento, en este contexto histórico. Gracias a Dios, dice verso 23, te saludan Epafras, mi compañero en la prisión por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis cooperadores. En otra versión dice mis colaboradores. Esto verdaderamente está haciendo mención del equipo de trabajo de Pablo. Y bueno, hermanos, tenemos que hacer algunas aclaraciones acá, hermano. Tenemos que hacer algunas aclaraciones para que sepamos quiénes son parte de este equipo de trabajo en la prisión de Pablo. Ciertamente Pablo en cuerpo no podía salir de la prisión, pero ahí necesitaba de los hombres que estaban libres en el cuerpo poder moverse para llevar y traer las cartas, para llevar y traer las noticias, y que el hermano Pablo pueda dirigir a través de los consejos y la sabiduría que Dios le iba revelando, para que el cuerpo de Cristo vaya siendo edificado. Bueno, dice Epafras, tenemos al primer hermano, y notamos que Pablo es al primero que lo pone, a Epafras. Primero que nada porque Epafras era el pastor, el mensajero en la iglesia de Colosa. Dijimos que Filemón era de Colosa, Onésimo era de Colosa, así que va dirigido a la iglesia de los colosenses. Esta carta también dijimos que iba juntamente con la carta a los colosenses. Gracias a Dios. La vida de Epafras vamos a estudiarla más adelante con la carta a los colosenses. Epafras significa cubierto con espuma. Cubierto con espuma. El nombre de Epafras es la abreviatura de Epafrodito. El nombre en griego Epafrodito tiene su abreviatura Epafras. Verdaderamente Epafras, tal cual lo aclara Pablo, dice mi compañero en la prisión por Cristo Jesús. Otra versión dice mi consiervo en la prisión. Mi consiervo en la prisión por Cristo Jesús. Y ciertamente este era un hermano que tomó todo el mensaje de la cruz. Y también tomó todo el mensaje para reinar con Cristo. La preparación para reinar con Cristo. ¿Y qué pudo haber optado? Verdaderamente Pablo le dice a Timoteo, por ejemplo, hermano, le dice, si sufrimos con él, reinaremos con él. Y lo que encontramos en la vida de Epafras es que estaba acompañando a Pablo en la prisión. Esta prisión Pablo no lo nombra como la prisión de Roma, sino la prisión de Cristo Jesús. La prisión de Cristo Jesús. Hoy en día, en las diferentes
unidades carcelarias en todo el mundo tienen su nombre por su lugar, su nombre por algún título tiene, pero el título de la prisión donde estaba Pablo era la prisión por Cristo Jesús. Si sufrimos, reinaremos. Verdaderamente Pablo estaba ya a punto de partir con el Señor. Y sus últimos tiempos, él estaba atravesando el sufrimiento para poder reinar con Cristo. Pero encontramos que Epafras estaba acompañando, estaba sirviendo allí con Pablo. Y ciertamente, hermano, es un deseo que no todos tienen hoy en día. No todos quieren sufrir por el mensaje. No todos quieren sufrir por la palabra de verdad, lo que estamos leyendo hoy. No estamos hablando ninguna, dice Pablo, ningún cuento, ninguna fábula. Estamos leyendo y estudiando la palabra. Y muchos no quieren, hermano, hablar de la palabra. ¿Por qué? Porque no quieren ir a acompañar en la prisión. No quieren acompañar en la prisión con el apóstol Pablo. No quieren identificarse con Cristo en su sufrimiento. Y bueno, vamos a ir viendo paso por paso. Pero este Epafras era un hermano dispuesto a sufrir por el mensaje fiel. Este Epafras era el pastor en la iglesia de Colosa. Vamos a leer en la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 7. Vamos a mencionarlo, hermano. Vamos a leer rápidamente. Colosenses 1, verso 7. Vamos a encontrar la misma palabra utilizada en esta carta. Dice, como habéis aprendido de Epafras. Epafras era el mensajero en esta iglesia que daba el mensaje tal cual daba Pablo. Pero también se levantaron otros hombres para infundir la confusión. Entonces Pablo necesitaba mostrar a la iglesia en Colosa que Epafras era quien él estaba, quien había aprendido por Pablo y por Cristo mismo. Como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo, encontramos la palabra consiervo, amado, el cual es un fiel ministro de Cristo a favor vuestro. Gracias a Dios. Este es el Epafras que se encontraba en la prisión con Pablo cuando escribió a Filemón. Este es el Epafras, que también lo encontramos mencionado en la carta a los Colosenses, capítulo 4, verso 12. Vamos a anotar, hermano, vamos a leer ahora. Bueno, y les quiero dejar una pregunta para estudiar más adelante, hermano. Les quiero dejar esta pregunta vamos a responder más adelante. ¿Es Epafras el mismo hermano que Epafrodito? Sí. Anote así, hermano. Anote así. ¿Es Epafras el mismo hermano que Epafrodito? Y vamos a buscar en la Escritura si esto es así. Porque hasta hoy en día, hermano, la mayoría hemos estado creyendo que Epafras y Epafrodito es el mismo hermano en la historia bíblica. Pero vamos a buscar la verdad en la palabra. Que la palabra es la que saca toda duda. Nos aclara, nos da la visión correcta y nos da la fuerza y la sabiduría para dar la aplicación correcta, hermano. ¿Es Epafras el mismo hermano que Epafrodito? Dijimos que Epafras es la abreviatura de Epafrodito. Pero ahora vamos a buscar luego, cuando tuvimos la carta a los Colosenses, vamos a mirar si Epafras era el mismo que Epafrodito. Gracias a Dios. Bueno, encontramos en el verso 24 a otro integrante de este comando del ejército que Pablo estaba dirigiendo. El general dijimos que era Jesucristo y ahora la milicia estaba siendo ejecutada por Pablo, que era guiado por el Espíritu Santo. En realidad, hermano, todo lo ejecuta el Espíritu Santo, pero utiliza a los hermanos fieles, los hermanos dedicados a la obra y rendidos completamente con toda devoción. Gracias a Dios. Marcos significa una defensa. Y cuando vamos leyendo esto, hermano, usted se va a dar cuenta que parece ser el equipo perfecto. Todos los significados que encontramos es todo lo que necesitamos, hermano. Y todo esto encontramos en la palabra. La palabra nos defiende. No queremos mayor, ni siquiera otra defensa que la palabra. Los hombres y muchos obreros de hoy en día quieren
defenderse por un papel, una credencial, un título, una vestimenta, un local, un salón grande, con frases bonitas. Y esas son la defensa y el respaldo de los hombres de hoy. Verdaderamente nada de espiritualidad, nada de la palabra. ¿Y cuál es el respaldo? Bueno, yo soy, dice, yo soy de Apolo, dicen algunos. Ese es el respaldo, hermano. Yo soy de Cefas. Qué hermoso respaldo parece ser, pero Pablo nos pone en orden. ¿Cuál es el respaldo? La palabra, hermano. Marcos significa una defensa. Mucho aprendemos de la vida de Marcos, porque fue un hermano que se deslizó. Fue un hermano el cual fue motivo de disputa entre Pablo y Bernabé cuando estaban haciendo sus viajes misioneros. Anote, hermano, eso encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 15 y verso 39. Encontramos a Marcos. Este Marcos era el sobrino de Bernabé. El sobrino de Bernabé. Hechos capítulo 12, verso 12. Era el hijo de María. Este Marco era Juan Marcos, que tenía por sobrenombre Juan Marcos. Hijo de María. Hechos capítulo 12, verso 12. Era el lugar donde se reunían los hermanos a hacer oraciones y donde oraron para que Pedro sea liberado de la cárcel. Y ahí, hermano, ocurrió algo lindo, porque Pedro fue a tocar la puerta y ellos estaban orando por Pedro. Y Pedro fue a tocar la puerta y dice, ¿quién es? Dice, yo soy Pedro. Y vino la hermana y le dijo, ¿es Pedro? Dice, no, parece Pedro. Y no creía a nadie y ellos estaban orando. Bueno, este es el Marcos, hermano. Colosenses capítulo 4, verso 10, anote también para identificar a este hermano. Tenemos entonces a Epafras, el consiervo. Epafra, que significa cubierto con espuma. Tenemos a Marcos, una defensa. Y encontramos a Aristarco. Encontramos a Aristarco, que significa el mejor gobernador o el mejor príncipe. Hechos capítulo 19, verso 29. Nos cuenta que era un macedonio. Era un hombre macedonio. Pero él era de Tesalónica, según Hechos capítulo 20, verso 4. Era un hermano nacido en Tesalónica. Es lo mismo que decir, era de Argentina, pero él era de Formosa, así como el hermano Gustavo. Soy argentino, pero soy de Formosa. Y así era Aristarco, él era macedonio, de la región de Macedonia, pero él era de Tesalónica. En Hechos 27, verso 2, también encontramos referencia de Aristarco, que significa un mejor gobernador o un mejor príncipe. Verdaderamente era un hermano que estaba dispuesto a servir. Y nos muestra el significado de su nombre, y si usted estudia la participación de este hermano en las misiones de Pablo y en la vida de la iglesia en el libro de los Hechos, encontramos que este hermano vivió y sufrió juntamente con el apóstol, llevando el mensaje y sirviendo en las iglesias. Y el mejor gobernador, hermanos, es aquel que aprende a gobernar la vieja creación. Aquel que aprende a gobernar la vieja creación. Y yo siempre, cuando hablamos de la vieja creación, hermano, de lo primero que yo recuerdo, hermano, es, dice Pablo, mis miembros. Y esta palabra miembros, hablando de su cuerpo donde está morando el mal, me acuerdo mucho de Santiago. Dice, y Santiago menciona a un miembro muy, muy chiquito, dice, y menciona la lengua. ¿Qué manera de gobernar la lengua? ¿Cómo podemos gobernarla? Solamente con el poder del Espíritu Santo, hermano. Y así que Aristarco nos presenta, hermano, al mejor gobernador. ¿Cuál es? El Espíritu Santo, hermano. Necesita, hermano, tomar control de toda nuestra vida, para que nuestra lengua, hermano, no sea utilizada para encender fuego que no se puede apagar y que causa daño. Por eso era necesario, hermano, que Pablo lo mencione a su compañero Aristarco con Filemón, para que tenga cuidado, hermano, que un solo fuego, que en este caso puede ser no perdonarle a Onésimo, puede encender todo un fuego en la congregación. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesidad tenemos, hermano, de aprender y pedir sabiduría a Dios? Pedir sabiduría a Dios
para cada circunstancia, hermano. Gracias a Dios. Tenemos a un hombre muy conocido, tenemos al hermano Demas. Y Demas significa del pueblo, ¿eh? El que era del pueblo, dice, él era popular. Aparentemente Demas era el más conocido entre todos. Pero ahora le encontramos a Demas dentro del equipo de trabajo de Pablo. Demas es muy conocido por el pasaje en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 10. Él es más conocido por ese pasaje, donde dice, Demas me ha desamparado, ¿eh? Porque ha amado a este siglo. Amando a este siglo me ha desamparado, dice. Y verdaderamente encontramos a Demas dentro del equipo de trabajo de Pablo. Y bueno, estuve mirando un poco, hermano, y verdaderamente quiere decir que era un hermano que se preocupaba por el pueblo. Demas era uno que se involucraba con el pueblo, se movía dentro del pueblo. Hasta allí estaba siendo partícipe del Evangelio de la Gracia. ¿Y cómo era esta participación? Moviéndose entre el pueblo. ¿Quién quiere moverse entre el pueblo hoy? Solamente aquellos que han aprendido que la gracia nos ha nivelado a todos, que nos ha hecho unos con Cristo. Y así, hermano, este hombre verdaderamente era el del pueblo, era aquel hermano dispuesto a meterse nomás con los hermanos, no importa su condición. Pero lo que falló Demas era que amó las cosas de este mundo. Allí encontramos, como bien Pablo le ha mencionado a Timoteo. Mirá, Timoteo, Demas hizo así. Y qué hermoso que Pablo le haya contado a Timoteo la verdad, para que él pueda aprender a no seguir los pasos de Demas y también para saber cómo tratar con los hermanos. Dice, amando este siglo, amando el mundo, la corriente de este mundo pecador y este mundo religioso. La mayoría, hermano, se aparta del mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio de la Gracia y el mensaje de la preparación de la esposa de Cristo, porque prefieren hablar religiosamente, hermano. Prefieren los movimientos y las corrientes religiosas de hoy en día, que impactan a la sociedad, que impactan a los ojos naturales, con los shows, los espectáculos, hermano. Tantas cosas que ocurren hoy en la cristiandad. Y ese es Demas, el que se aparta de la sencillez del Evangelio, el que se aparta de la identificación con Cristo en sus sufrimientos, el que se aparta de la verdad para andar en comunión con la corriente de este mundo. Pero vemos que cuando Pablo escribió esta carta a Filemón, Demas permanecía, hermano, en la verdad y permanecía trabajando junto con los sufrimientos de Pablo. Era un compañero de Pablo. Y vemos, hermanos, qué cuidado tenemos que tener hasta el último día de nuestra vida de permanecer fiel hasta la muerte. Qué hermoso lo que el Señor Jesús le habla a la iglesia en Esmirna. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Hermanos, necesitamos ser fieles al mensaje hasta la muerte. No nos sirve nada, hermano, recordar que hace 20 años, hace 30 años atrás, o hace 5 años atrás, hemos sido fieles. Hoy tenemos que ser fieles. Y mañana tenemos que seguir siendo fieles. ¿Qué pasó con Demas? Evidentemente Demas quiso vivir conforme a la fidelidad del ayer. Y se fue al mundo y la fidelidad del ayer no le sirvió para nada. Por eso bien también recordamos lo que dijo Pablo, olvidando lo que queda atrás. Tanto las victorias como los fracasos. Me extiendo hacia adelante. Esto fue lo que no entendió Demas. O si entendió, como hemos dicho, fue rebelde. No hay tercer punto, hermano. Siempre que usted va a notar algo, cuando hay una desobediencia, hermano, es porque no se ha entendido o porque se es rebelde. Por eso, hermanos, que nosotros necesitamos dar toda la verdad, todo el consejo de Dios. Tenemos que alumbrar, hermanos, con la palabra para que los hermanos puedan avanzar y hacer los pasos de fe. Y si no avanza, ya no es, hermano,
la responsabilidad del mensajero, sino del oyente. Sino del oyente. Así es, hermano, que encontramos al último compañero de Pablo en la prisión, Lucas. Lucas significa una luz blanca, y esta luz blanca nos habla de la pureza, hermano, del mensaje. Nos habla de la pureza de la vida del creyente, hermano. La pureza se mantiene dando fiel el mensaje, hermano. Si nosotros mezclamos y empezamos a decir cualquier cosa, hermano, ya no nos mantenemos en la pureza. La palabra puro, ese puro, hermano, nos muestra algo que se ha mantenido en el estado original. Esa es la palabra puro, hermano. Significa algo que se ha mantenido en su estado original. Algo que no ha sido adulterado. Y así encontramos, hermano, que la palabra no tiene que ser adulterada. No tiene que ser adulterada. Y bueno, hermano, qué equipo tan precioso. Lucas significa una luz blanca brillante. Este es el médico amado que dice Pablo a los Colosenses, capítulo 4, verso 14. Hermano, qué precioso como Pablo presenta a su equipo de trabajo, a Filemón, a Arquipo, a Apia y a toda la iglesia que está en Colosa. Tenemos el mensaje fiel, el mensaje puro, tenemos el mensaje que llega hasta el más, parece ser al más fracasado de la iglesia. De todo el pueblo se tiene que mover, hermano, el mensaje. No solamente, hermano, con lo que usted desea compartir el mensaje, no, hermano. El mensaje tiene que llegar a todo el pueblo, hermano. En la congregación ahí, hermano, a todo. A veces decimos, no, ¿para qué le voy a dar el mensaje a este hermano si ni quiere venir a la iglesia? No importa, hermano. Vaya y déle el mensaje para que pueda ser alumbrado y pueda tomar su decisión. Hermano, encontramos que este mensaje nos respalda y nos defiende. La palabra nos defiende. La palabra es nuestra defensa. Y Cristo es mismo la palabra. Cristo nos va a defender. Y así, hermano, encontramos este equipo tan precioso. Podemos ponerle el título del equipo de la victoria. El equipo o el ejército de la victoria, hermano. Gracias a Dios. Este es, hermano, el mensaje del apóstol Pablo. La sana doctrina que Jesucristo reveló. Y que hoy nosotros nos estamos nutriendo, hermano, de esta palabra tan preciosa. ¿Y cómo pudo haber cerrado Pablo si no es a través de este último hermano, Lucas, y despidiéndose con la gracia? Bueno, Lucas es el médico amado, hermano, y nos presenta, hermano, Lucas es una figura del médico Jesucristo, el médico Jesucristo. Y no solamente, hermano, somos sanados de lo físico, sino necesitamos, hermano, la sanidad en el mensaje. La sanidad no solamente se entiende por la aplicación de un remedio, no solamente por la aplicación de un remedio, sino también por aplicaciones de elementos limpios, por la limpieza, hermano. En ese tiempo los médicos no tenían la tecnología que tienen hoy, sino que utilizaban mucho, hermano, las cosas naturales. Y tal como encontramos el ejemplo del buen samaritano. El buen samaritano que dice que le echó aceite y lino. Hermano, necesitamos así. Yo estoy seguro, hermano, porque así eran los médicos. Este médico amado tenía aceite. Tenía aceite en su valija. Tenía vino en su valija, dispuesto totalmente a curarse. Alguno estaba lesionado. Encontramos en lo natural que él era médico, su profesión era médico. Pero también en lo espiritual encontramos un hermano que estaba lleno del Espíritu Santo y así bendecía a la iglesia. Lleno del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, hermano, porque no vamos a reinar con Cristo si no somos llenos del Espíritu Santo. Necesitamos, hermano. La preparación viene a través del Espíritu Santo. Él es el agente que prepara a los santos para reinar con Cristo. Y nos encontramos en el verso 25. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. ¡Qué hermoso, hermano! Presenta que esta gracia sea con nuestro espíritu. Hermano, que nuestro espíritu empiece a crecer por la gracia del Señor. Ese espíritu que ha resucitado juntamente con Cristo. Esa nueva creación, hermano. Necesitamos de la gracia.
La gracia en toda su pureza, la gracia en todo su brillo, en todo su resplandor, hermano. Gracias a Dios. En el nombre del Señor Jesucristo terminamos acá, hermano. Y como le había anunciado, el martes vamos a estar cerrando este estudio de la carta de Filemón, a Filemón, viendo la enseñanza simbólica. Gracias al Señor. El Señor bendiga su palabra y vamos a terminar nuestro programa, hermano, de hoy, escuchando una alabanza y vamos a gozarnos todos juntos, hermano. Que el Señor le bendiga ricamente, hermano. Si estoy cansado y débil por mis cargas y siento que la angustia me perdí, aún así yo espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Respuesta